Paz de Cristo, iglesia, casa de mi Padre. Es un privilegio estar aquí de nuevo, hermanos, de traer la palabra al pueblo de Dios. Le damos gracias a nuestro pastor Filimón Anaya por la confianza que nos da de poder expresar la palabra de Dios. Hermanos, sin quitar más tiempo, ¿por qué no hacemos una oración en el nombre poderoso de Cristo para que Dios tome el control de esta palabra, hermanos? Para que Dios se mueva a través de la palabra, a través de cada uno de nosotros, y que su espíritu se mueva en este momento. Incline su rostro ahí donde está, hermanos, y oremos en el nombre poderoso de Cristo. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo, por este hermoso día que tú nos diste, Padre celestial, Señor. Te damos la alabanza, Señor, la gloria y la honra a ti, Padre bendito celestial, por la bendición que tú derramas sobre cada uno de nosotros, Padre, por la vida que nos regala, Señor Jesucristo. No tenemos cómo pagarte, Señor, sino con un corazón contrito y humillado, Señor. En este momento, Señor, estoy a punto, Señor, de vocear tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, hablando a través de estos labios de barro, Señor. Que seas tú, Señor, administrando a tu pueblo, Padre bendito. Usa, Señor, ese vaso de barro, Señor Jesucristo. Úsame, Señor Jesucristo, para que tu pueblo sea edificado, Señor, en esta tarde, Padre bendito celestial. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, Señor Jesucristo, y a ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si me puede acompañar ahí en Juan 4, 46 al 53. Si tiene usted su Biblia en su mano, vamos a leer una porción de la Biblia y vamos a estar enseñando o predicando este mensaje en el nombre poderoso de Cristo. Dice así, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, dice. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigio, ¿no creeréis? Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él respondió: ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijo: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aleluya, hermanos. Dice ahí que Jesús hace el segundo milagro, hermanos. Jesús hace el segundo milagro ahí empezando su evangelio, ¿verdad? Porque sabemos, dice la Biblia, que el primer milagro es cuando fue ahí y convirtió el vino en agua. Pero el segundo milagro hace este milagro de este hombre, de este oficial, que era oficial del rey, no era cualquier persona este hombre, y hace el segundo milagro de una sanidad. Yo pensando así que es el primer milagro que él hace en su sanidad, hermanos. Es el primer milagro que él hace en esta sanidad que empieza su ministerio de Jesús. Y podemos ver que este hombre oye que Jesús viene de Canaán a Galilea, y oye este oficial que Jesús viene y él tiene a su hijo enfermo, y él desciende en busca de Jesús. Este hombre no le importó quién era, hermanos. Este hombre no le importó qué rango tenía o qué sociedad tenía. El único que le importaba era que su hijo estaba enfermo y que había un hombre que podía sanarlo, un hombre que podía hacer algo en su vida de su hijo.
Hermanos, viendo aquí esta enseñanza, si yo le puedo poner un título a esta enseñanza, le podemos poner una fe ciega o creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre dice la Biblia que creyó, hermanos, y vamos a ver ahí en la historia, ¿verdad? En la Biblia nos rana ahí los evangelios, dice que hay 19 milagros registrados que Jesús hizo a través de su evangelio, de su jornada de los 3 años y medio. Él hace sanidades, vemos en la Biblia que Él hace sanidades de ciegos, de sordos, de leprosos. Él levanta los muertos de las tumbas. Hay milagros que Él hizo. Podemos ver en la Biblia que Dios dice que Él puede hacer cualquier cosa si Él le parece bien. Y vemos una escritura ahí en Isaías, que el profeta Isaías, él empezó a profetizar antes de que pasara todo eso. Dice en Isaías 53, 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. El 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria a Dios. Hay una profecía que viene, hermanos, que dice Isaías que por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, si Jesús ya llevó nuestras enfermedades en la cruz, nosotros tenemos que creer que nosotros somos sanos, que somos unos hijos de Dios, que Él nos puede dar la sanidad en cualquier situación, ¿verdad? Así como este hombre, hermanos, que él viene a Jesús a empezar a decirle que su hijo estaba enfermo, que descendiera a su casa para que le sanara a su hijo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos invitado al Señor Jesucristo a nuestro hogar, a que venga y nos sane de nuestras enfermedades, o que restaure nuestra familia, que restaure nuestros hijos? Por eso es muy importante tener una fe, hermanos, una fe certeza en nuestras vidas, una fe que tenga una convención en nuestros días, una fe que crezca día tras día al caminar con nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 11:1 nos dice: ¿qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, hermanos. Podemos ver, hermanos, ahí dice, en primer lugar, este funcionario del rey nos muestra una fe basada en milagros. Este hombre tenía una esperanza que Jesús realizaba un milagro a favor de su hijo, que moría en Bastaria por creer. Dice, él moría en ese hogar. Y él creía, este hombre, hermanos. Él creía en todo lo que él podía hacer. Él tenía una fe que él creía que podía hacer el milagro en su hijo, este hombre, hermanos. Él era un soldado romano, hermanos. Él era un soldado que estaba al lado del rey. Este hombre no era cualquier hombre, hermanos. Este hombre tenía una reputación en esos días. Este hombre tenía un rango en sus días. Pero aún con todo eso, él no le importó. Él llegó a los pies de Cristo y le habló y le dijo que su hijo estaba enfermo. Si hay algo que elogia en este hombre, son dos cosas. Primero, su esfuerzo, presentarse delante de Jesús. Este hombre tenía algo, o tal vez que lo criticara la gente, que le dijera, porque en aquellos días no cualquier hombre se podía acercar a Cristo, hermanos. No cualquier hombre podía Cristo voltear y ver su necesidad, hermanos. Tenía que haber un clamor en su corazón. Tenía que haber algo en su vida para que Dios tomara la iniciativa de voltear y ver cuál era su necesidad. El texto señala que este hombre vivía en Capernaum y que tuvo que desplazarse hasta Canaán, lo cual implica recorrer al menos 30 kilómetros de distancia, que equivale un día de viaje, hermanos. Este hombre, hermanos, para llegar le costó un día. Pero sabiendo que su hijo estaba enfermo, que estaba moribundo, él tomó la decisión de ir y buscar a Cristo.
¿Cuántos de nosotros no hemos puesto la decisión de buscar a Cristo? Tal vez nos hemos alejado de Dios. Tal vez hemos pecado y nos hemos alejado de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos y buscamos al Señor. Nos quedamos con ese pecado. Seguimos ahí. No queremos pagar el precio para seguir adelante y buscar nuestra salvación, para buscar nuestra fe. En estos días, hermanos, nuestra fe ha menguado en algunos hermanos o tal vez en mí también. Nuestra fe tiene que crecer, no menguar, hermanos. Nuestra fe tiene que seguir creciendo. Tenemos que creer que Dios nos da la sanidad a nuestro cuerpo, que Dios va a proveer en nuestra familia, que Dios va a restaurar nuestros hijos. Pero tenemos que creer. Este hombre, hermanos, tomó la decisión de ir un día de viaje para buscar a Cristo. Dice, de alguna manera se fue y requería esfuerzos. No estaba dispuesto a que las dificultades fueran un obstáculo para obtener su milagro. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos obstáculos, hermanos, que perdemos ese milagro que Dios nos ha dado? Tal vez el trabajo nos separa de obtener ese milagro, esa sanidad de nuestras vidas. Pero a este hombre no le importó eso, hermanos. Este hombre tomó la decisión de buscar a Cristo, aún la distancia que fuera. Tal vez iba en caballo, tal vez iba en camello. Yo no sé cómo iba. En aquellos días no había carros, no había aviones, no había autobuses, no había nada. Simplemente caballos o camellos. Pero este funcionario del rey no iba a permitir eso. En segundo lugar, estaba dispuesto a involucrar su fe. Estaba dispuesto de creer lo que Dios fuera a hacer, si lo sanaba o no lo sanaba. Él estaba dispuesto, hermanos, de solicitar la ayuda de Cristo. Él estaba dispuesto de pagar ese precio de lo que él fuera, lo que Jesús le dijera. Prácticamente la petición del funcionario del rey era: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él quería que Jesús llegara a su casa, hermanos. Este hombre quería, con una angustia en su corazón, porque su hijo tal vez estaba agonizando. Tal vez su hijo estaba ya a punto de morir. Pero este hombre no le importó dejar todo y llegar a la presencia de Cristo, hermanos. Tal vez dejó hasta su trabajo de estar al lado del rey para llegar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Este hombre no le importó dejar todo por llegar a una fe constrita en su corazón, hermanos. Este hombre no le importó, dice. Él creía que Jesús tenía que descender con él. Él creía que Jesús, tan solamente que este hombre dijera: Jesús, descienda a mi casa. Él creía que quería descender, que llegara a su casa, lo invitaba. Y que entrara a su casa, dice, pero sus manos, y que pusiera sus manos sobre él, dice, y que orara y que su hijo fuera sanado. ¿Cuántos de nosotros queremos que alguien, cuando estamos enfermos, estamos angustiados, hermanos, queremos que alguien ore por nosotros, que pongan manos, que nos unjan con aceite, porque creemos que es la sanidad? Pero si nosotros creemos en la palabra, hermanos, Dios hace el milagro en cada uno de nosotros. En Juan 11:40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Qué hermoso es este versículo, hermanos. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Simplemente tenemos que creer, hermanos, en la palabra que Dios ha puesto. Una fe ciega en nuestra vida, una fe que creemos. En estos días, hermanos, la gente cree porque ve. Si no ve, no cree. La gente de allá afuera, hermanos, ella cree porque está viendo. Cuando hay una sanidad, había aquellas campañas que se hacían y venía un hombre en muletas, un hombre en sillas, un hombre sordo. La gente se amontonaba y querían ver el milagro. Si la gente veía, se convertía. Si la gente no veía, no se convertía, hermanos.
Y estamos en estos días, hermanos. Si nosotros no vemos el milagro, a veces no creemos y no nos convertimos. Pero es tiempo de poner nuestra fe en obra, hermanos. Así como dice en Hebreos, es pues la certeza, la esperanza, la convicción de lo que no se ve. El cristiano tiene que poner en su vida, hermanos. Primero tenemos que creer sin ver. Esa es nuestra fe. Creer sin poder ver. Porque cuando creemos es que lo estamos obteniendo. Estamos obteniendo nuestra sanidad. Este hombre, hermanos, descendió. Y les dice la Biblia, dice que él, le dijo, sin embargo, su fe estaría a punto de evolucionar el siguiente nivel de nuestro Señor. Le mostraría el camino a seguir. En el 25 dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Y este hombre, yo siento que puso su palabra. Dios dijo, mi hijo está agonizando, pero aún si él muere y Cristo desciende a mi casa o da esa palabra, yo creo que mi hijo va a vivir. Yo creo, porque cuando él iba caminando, siento que él venía pensando que tenía una fe, que tenía que hacer Jesús ese milagro. Él creyó en la palabra, hermanos. Él creía lo que Dios iba a hacer. Dice en el 50, y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, hermanos. Esa palabra que Dios le dijo, que Jesús le dijo a este hombre, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Pero qué hermoso es de este hombre, hermanos, sin conocer el evangelio, sin conocer quién era Jesús, sin conocer lo que él podía hacer. Dice la Biblia que este hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó en la palabra, hermanos. Él creyó en lo que Jesús le había dicho. Él creyó en esa palabra, hermanos, lo que Jesús había dicho, hermanos. Porque vemos que ahí en número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, hermanos. Y nosotros tenemos que creer, hermanos, en la palabra que nuestro Señor nos dice, en la palabra que nuestro Señor nos motiva a seguir. Porque a veces no creemos en la palabra, hermanos. No, a veces no creemos en lo que nos dice. A veces viene un predicador, o tal vez un ministro, un diácono, o tal vez nuestro pastor nos dice, recibe tu sanidad. Y nosotros a veces no creemos, menguamos en nuestra fe, hermanos. Pero tenemos que creer en la palabra que Dios dice. Esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en día de hoy, hermanos. Y más en estos días, hermanos. Tenemos que ser certezos en nuestra palabra. Tenemos que ser hábiles en esa fe que Dios nos ha puesto en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ser creyentes en la palabra que Dios nos da. Esa palabra que el Señor nos dejó. Dice, de alguna manera se fue. Su fe requería esfuerzo. No estaba dispuesto a que las dificultades fueran un obstáculo para obtener un milagro. Muchas veces las dificultades son grandes. Requiere esfuerzo, requiere valentía. Muchas veces no podemos obtener nuestros milagros porque nuestra fe nos falta. ¿Por qué, hermanos? Porque las dificultades están al lado. El enemigo viene y nos roba esa bendición. El enemigo viene y nos roba ese milagro, hermanos. El enemigo viene y nos quita esa bendición que Dios nos ha dado. Pero este funcionario del reino iba a permitir esto. En el segundo lugar, estaba dispuesto a pagar lo que fuera para que Jesús sanara a su hijo, hermanos. Ahí dice, y cuando llegó y le solicitó que fuera a su casa a sanar a su hijo, Jesús realizó una declaración tan fuerte, pero esto no le desanimó, sino estaba dispuesto a involucionar su fe para obtener su milagro, hermanos. Vemos ahí en ese versículo, hermanos, en el 48 y el 49 dice,
Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? A veces nosotros queremos ver señales para creer, hermanos. Nosotros queremos ver nuestra sanidad al instante para creer. Y Jesús le dice: si no ves milagros, prodigios y señales, ¿no crees en la palabra que yo te he dicho? No creemos, hermanos, a veces en la palabra. Y el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él seguía insistiendo, no creyó lo que Jesús le estaba diciendo, hermanos. Prácticamente la petición del funcionario del rey era: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él creía que Jesús tenía que descender con él, entrar a su casa, poner sus manos sobre su hijo, orar, y su hijo sanaría. Sin embargo, su fe estaría a punto de evolucionar al siguiente nivel de nuestro Señor. El siguiente nivel, dice, y que mostraría el cambio y seguir, dice. Y por eso Jesús le dije: ve, tu hijo vive. Y este hombre, hermano, se fue, creyó en la palabra. Tenemos que creer en la palabra que nuestro Señor Jesús nos ha dejado, hermanos. Dice la Biblia que la palabra hace 2000 años fue escrita y todavía sigue evolucionando esta palabra. La Biblia nos dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras permanecen. Siguen, hermanos, esta palabra sigue instante para creer en lo que Dios nos ha dicho. Dice que inmediatamente este obedeció su palabra, pasando al siguiente nivel de fe, que es la fe basada en la obediencia a su palabra, hermanos. Este hombre pasó a otro nivel de fe, hermanos. Creyó en la palabra. Por eso, como dije en el versículo, hermanos, este texto de Mateo 24:35 nos dice, como les dije: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Sigue permanente en esta palabra. Dice que esto no fue algo fácil, dice. Al creer esto, este hombre no le hizo fácil tener que regresar creyendo que Jesús había cumplido la palabra, que tuvo que haber sido verdadero o desafiar para él. Un desafío, hermanos. Él tenía que regresar, pero no regresaba con Cristo. Regresaba otra vez solo este hombre, hermanos. Pero regresaba con otro nivel de fe, creyendo en la palabra que Cristo le había dado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos ha dado una palabra a nuestro Señor Jesucristo? Y a veces, hermanos, no la creemos. Dios nos da la sanidad y no creemos, hermanos, porque a veces ese dolor todavía sigue, hermanos. Una vez, hermanos, yo estaba aquí en la iglesia con un dolor de espalda que no aguantaba, hermanos, con un dolor que no podía ni pararme, hermanos. Pero aquí estaba alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le dije: Señor, si tú puedes sanarme, me vas a sanar. Y si no quieres, no me vas a sanar, hermanos. Y hubo un hombre que declaró esta palabra: en el nombre de Jesucristo, recibe tu sanidad. Y yo creí, hermanos, en esa sanidad. Yo creí que Cristo me había sanado. No me había quitado el dolor, pero yo creía que Dios me había sanado mi cintura. Hermanos, pasaron el tiempo, ni cuenta me di cuando ya no me dolía mi cintura. Ahora, hermanos, llegaba diciembre, en los tiempos que me dolía, llegaba el frío y siempre me dolía mi cintura, hermanos. Ahora llegan los fríos, llegan los calores, llega la tempestad, hermanos, y a mí ya no me duele mi cintura, porque yo creí en la palabra que Dios me dio, hermanos. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado una palabra de fe? Y a veces menguamos en esa palabra. Creemos al instante, sí creemos. Creemos que Dios nos puede dar la sanidad. Creemos que Dios nos sanó. Pero cuando viene otra vez ese dolor, esa angustia en nuestro cuerpo, hermanos, empezamos a menguar. Este hombre, hermanos, dice la Biblia, que no dudó nada, dice que no dudó. Él regresó otra vez a su casa. Descendió a su casa, hermanos, pero con una fe diferente. Dice: si queremos evolucionar nuestra fe, tenemos que comenzar a creer en su palabra, hermanos. Si nosotros queremos creer en nuestra sanidad,
tenemos que empezar a evolucionar. Tenemos que creer en la palabra que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Aunque esté el dolor, tenemos que creer que somos sanos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. Dice, aquel hombre creyó que solo la palabra de Jesús, su hijo, ya había sido sanada. Descendió y regresó a su hogar. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Pero hermanos, este hombre, para escuchar esa palabra, le duró un día de camino, un día cuando vino a buscar a Jesús, y un día de regreso cuando regresó a su casa. Yo pienso que en el transcurso de este hombre, cuando descendía en su casa, tal vez el enemigo le venía a poner esos dardos de duda. A lo mejor mi hijo ya murió, a lo mejor mi hijo ya no está cuando yo regrese, mi hijo ha muerto. A lo mejor me hubiera quedado ese día con él, hubiera platicado sus últimas palabras. Pero hermanos, este hombre creyó en la palabra que Cristo le había dado. Él creyó en la palabra, dice, y siguió. Y sus siervos, dice, que cuando llegaron, cuando descendía, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tal vez alguien nos ha dicho que nuestros hijos están perdidos afuera, en el alcohol, en las drogas, en el vandalismo, en el homosexualismo, en el lesbianismo, hermanos? Pero nosotros creemos que Jesús los va a traer. Tenemos que creer, hermanos, que nosotros, nuestros hijos, los hemos presentado para que ellos les sirvan a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cree en esa palabra, hermanos. Cree en esa palabra, hermana. No desmayes en esa palabra que Dios te ha dado. Tú sigue creyendo en la palabra que Dios te dio, en el nombre poderoso de Cristo. Dice que aquel hombre creyó por la palabra de Jesús, y su hijo ya había sido sanado. Descendió y regresó a su hogar, hermanos. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dijeron las nuevas, tu hijo vive. Aleluya. Esta noticia vino a fortalecer aún más su fe. Cuando nosotros somos sanados, hermanos, nuestra fe crece. Cuando una palabra de aliento, hermanos, nuestra fe crece, no mengua, sino que aquí sigue creciendo. Cuando de nosotros, hermanos, tenemos una dificultad en nuestra vida, o en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos, y tal vez estamos a punto del divorcio, estamos al punto de destruir nuestra familia. Pero si creemos en la palabra, hermanos, que cuando nosotros nos casamos, que dijo el siervo que nos casó, esa palabra está escrita en la Biblia, que todo lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Tenemos que creer esa palabra, hermanos, que nuestros hogares son restaurados, nuestra familia restaurada, nuestros hijos restaurados, así como este hombre, hermano, creyó en la palabra de Cristo. Dice, esta noticia vino a fortalecer más su fe de este hombre, especialmente cuando comprobó la hora en la que había sido sanada. Entonces él le preguntó, ¿a qué horas empezó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. La Biblia no dice que al instante fue sanado, hermanos. Hubo un proceso en su vida de este joven, de este adolescente, de este joven, hermanos. No dice la Biblia que al instante fue sanado. Simplemente dice que a las 7 le dejó la fiebre, dice. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. La misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vive, hermanos, este muchacho empezó a mejorar en su vida, hermanos. Empezó a mejorar, hermanos. A veces nosotros creemos en nuestra fe, hermanos, y a veces no somos sanados al instante. Como les dije hace un rato, hermanos, a veces lleva un proceso en nuestra sanidad, un proceso en nuestra vida, pero tenemos que creer. Que no venga Satanás a robarnos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Que no venga el enemigo a robarnos lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Al saber, vino a fortalecer su fe, pasando al siguiente nivel. Dice que la fe basada
en la confianza en Jesús. Este hombre, hermano, su fe empezó a crecer más. Qué diferente era la fe, hermanos, que cuando él salió de su casa, creía que Jesús iba a descender a su casa, que él iba a llegar, iba a sanar a su hijo. Pero pasó a otro nivel, hermanos, este hombre, que este hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Esta es la fe perfecta. Una fe basada en la confianza en la propia persona de Jesús, lo cual se vuelve contagiosa al punto del testimonio y es capaz de convertir a otros, hermanos. Hermanos, cuando nosotros creemos y vemos el testimonio, tal vez vivimos en una familia, o que tú eres la única que cree que Jesús hace milagros. Tú eres el único que tú crees que Jesús sana. Y cuando ven que tú eres sanado, hermanos, dice que la Biblia que este hombre, entonces el padre, dice en el 53, el padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, creyó con toda su casa. Él creyó en la palabra, hermanos. Este testimonio, hermanos, nos hace convertir a los demás. Cuando Cristo nos sana de nuestras vidas, hermanos, tal vez nuestro padre no es convertido, o tu esposo no es convertido, o tu esposa o tus hijos no son convertidos, pero cuando ven la sanidad en tu vida, se convierten porque creen en un Cristo vivo, en un Cristo que dio la vida ya en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por ti y por mí, hermanos. Es algo hermoso creer en la palabra de Dios, hermanos. Cuando te den una palabra de sanidad, créela en el corazón, hermana. Créela de corazón, hermanos, porque Dios, dice la Biblia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Dios lo que dice lo cumple. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, en conclusión dice, al final creyó, y con toda su familia, creyó con toda su casa, su familia, su casa. Este milagro viene a confirmar la divina sanidad que Jesús hizo en aquel hombre. Creyó como Dios le había dicho. Así dice que él descendió a su casa, hermanos, creyendo que Jesús había hecho el milagro, creyendo que Dios hace las cosas para bien, hermanos, creyendo que Jesús es perfecto en cualquier situación. Yo te animo, hermanos, en este momento, hermanos, si estás pasando una dificultad, una enfermedad, hermanos, yo te animo que creas en la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así como dice en Isaías 53:5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Tú eres sano en el nombre poderoso de Cristo. Tú eres sano de esa enfermedad, hermanos. Simplemente cree, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Vamos a hacer una oración ahí en su hogar, hermanos. Y si usted está batallando con su familia, crea que Dios va a restaurar su familia. Si usted está enfermo, hermanos, en este momento Dios le va a dar la sanidad a su cuerpo. Ponga su mano ahí donde le duele. Ponga su mano donde usted cree que está esa enfermedad. Y vamos a declarar sanidad en su vida, sanidad en su familia, en el nombre poderoso de Cristo, hermanos. Ahí donde está, hermano, incline su rostro y vamos a declarar esa sanidad en el nombre poderoso de Cristo. Amantísimo Padre, bendito eres tú sobre todas las cosas, Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú fuiste a la cruz por nuestros pecados, Padre. Tú ya llevaste, Señor Jesucristo, nuestras enfermedades en la cruz, Padre bendito. Y en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor Jesucristo, creemos en tu palabra, Señor Jesucristo. Por tu palabra, Señor, declaramos, Señor, sanidad, Señor. Sanidad en los cuerpos, Padre bendito. Sanidad, Señor Jesucristo, en ese cuerpo de mi hermana, en ese cuerpo de mi hermano, Señor. Declaramos sanidad en su vida, Padre bendito.
Declaramos, Señor, restauración en su familia, restauración en sus hijos, Padre bendito, en el nombre poderoso, Señor. Por tu palabra, Señor, declaramos, Señor, que este cuerpo es sano, Señor. Que esta familia es restaurada, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, hermano. Cree, hermano, cree en esa sanidad, cree en esa restauración, en el nombre poderoso de Cristo, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos, casa de mi Padre. Es una bendición, hermanos, poder expresar esta palabra que nuestro Señor Jesucristo puso en mi vida, y yo la comparto con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.